Ay, hoy les vengo a contar una cosa que el Señor me dijo. ¿Sí quieren que les cuente? El Señor me dijo a mí, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Entonces, como yo te estoy contando algo que Él me dijo, quiere decir que ya te lo dijo a ti, ¿verdad? ¿Te lo dijo a ti? Entonces vamos a repetir. Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. No necesitas más. Y créelo, dile, no necesito más. ¿O sí? Vamos a ver. Y hay muchas canciones que mencionan la gracia. Y uno dice, gracia, ay, ¿qué será gracia? No, será gracia en costeño, no es eso. Gracia es un regalo de Dios. Y a veces cantamos la canción, por ejemplo, como hoy, no merecemos tu gracia y aún la tenemos, pero no sabemos qué significa la gracia de Dios. Vamos a investigar qué es eso. ¿Quieren? Vamos con toda. ¿Qué es la gracia? Y realmente como seres, hombres, seres vivientes en la tierra, lo único que necesitamos, iglesia, es de su gracia. ¿De qué? ¿De qué necesitamos? Su gracia. Entonces vamos. Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Ese es el título. Muy bien. Antes de ir a un pasaje bíblico, yo quiero contarte una pequeña historia. Tú sabes que hace miles y miles y miles de años hubo una pelea en el cielo. Hubo una guerra en el cielo. Si no sabía, diga, ¡oh, wow! En el cielo una pelea. Sí, hubo una guerra. Wow, porque es increíble que en el cielo haya habido una pelea, una guerra, ¿cierto? Y pasó algo terrible, pero que nosotros, imagínense, como hijos de Dios y no sabemos lo que pasó. Por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios dice que mi pueblo, por falta de conocimiento, se le cambió el apellido. Perecerá. Perecerá por falta de ¿qué? Conocimiento. Si tú y yo no tenemos conocimiento, estamos muertos. Pero el conocimiento de Dios, no diga, ay, yo estoy en 8º semestre de administración, ahí sí, no me atinó. No es el conocimiento de la tierra, es el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, porque sin conocimiento de Dios y sabiduría de Él, estamos fritos. ¿Cierto? ¿Recuerdan el pollito? Resulta pues que el Señor, entre todo su plan precioso, creó un ángel muy lindo, y te puedes leer Ezequiel 38 en tu casa, y ahí describe muchas cosas. Si lo alcanzamos, lo leemos hoy. Si no Ezequiel 28, si no, lo seguimos de tarea para que escudriñe las escrituras. Un ángel precioso, brillaba lleno de piedras preciosas. Y el Señor le había delegado a este ángel precioso, a este ser, que él fuera el encargado de que en la tierra él nos enseñara a adorar a Dios, a cantar a Dios, a obedecer a Dios, a ser fuertes, a ser llenos del Espíritu Santo. Para eso fue creado. Y él un día dijo, pues ¿cómo voy a alabarlo si yo soy más lindo? Pues me veo, soy más lindo. Y se veía hermoso, pero no por su propia belleza o porque él mismo se haya puesto bonito. Tú y yo somos lindos, mira al que está al lado. Al que ves al lado, míralo. Ese es lindo, pero porque Dios lo hizo lindo, no porque él se puso nada. No te la creas tanto, porque eres lindo porque Dios te hizo lindo, ¿verdad? Y él creía que era precioso y hermoso porque él mismo se embelleció. Pero era la misma luz del Padre la que lo hacía ver radiante y precioso. Ahora sí, cuando él se reveló, no quedó contento con él revelarse y decir, no, yo no voy a adorar a nadie ni voy a servir para adorar. Y en su pensamiento, en su corazón, se halló maldad cuando dijo, quiero ser igual a Dios o quiero ir más alto que Él. Y eso es un pensamiento malvado y pésimo. Y a nosotros se nos impregnó
todo eso en nuestro corazón. Se nos impregnó el orgullo y muchas cosas donde nosotros creemos y pretendemos que podemos lograr las cosas que Dios logra. Y eso jamás. Eso hizo Satanás, el padre de este mundo, y él quiere engañar a cada uno, primeramente los hijos de Dios, los que han tomado la decisión de estar atentos a la voz de Dios, son los primeros que Satanás, el enemigo de Dios, toma para engañar sutilmente, porque él no engaña de una manera que sintamos inmediatamente, wow, no, este me está engañando. No, son con cosas sutiles donde nosotros somos atraídos por nuestra propia maldad y la propia concupiscencia y los mismos deseos del corazón. Entonces nosotros mismos nos dejamos llevar por lo que hemos dejado albergar en nuestro corazón. No tuvo con eso, sino que la tercera parte del cielo se la llevó los ángeles, los santos, empezó a hacer sindicato y empezó a decir, venga para acá, usted está viendo lo que me está diciendo y usted no me ve a mí bien lindo y todos somos hermosos. ¿Y le creyeron a quién? ¿A su creador o al que estaba haciéndose enemigo de Dios? ¿A quién? Y eso pasa en nuestra vida, iglesia, y tenemos que estar atentos a abrir nuestros ojos y oídos espirituales para entender que vivimos en la trampa del enemigo, pero como dice su palabra, ¿quién puede más? ¿El que está en el mundo o el que está en mí? Entonces debemos ser conscientes que a pesar de la maldad y a pesar del enemigo que me quiere llevar donde Dios no quiere que yo esté, a pesar de eso está la gracia de Dios, y vamos a empezar con esas historias de amor que me fascinan. Pero vamos un poquito ahí a Apocalipsis para hablarte de lo que acabé de leer, lo que acabé de hablarte. Apocalipsis 12, 7, vamos con NBI. Y dice así: se desató entonces, ¿cuándo? Cuando el Padre dijo, hallé maldad en tu corazón. El Señor se dio cuenta que había una maldad en esa creación perfecta que había hecho. O sea que Dios creó la maldad, no la creó. Él creó el bien, pero ¿quién se torció? Alguien que fue creado para el bien. Tú y yo fuimos creados ¿para qué? Para hacer el bien. Entonces, si somos malos y hay tanta maldad en el mundo, ¿es porque nosotros decidimos ser malos o porque Él creó gente mala? Decidimos ser malos. Entonces, para que vayamos entendiendo que a veces nos preguntan, no, y si Dios existiera, no habría tanta maldad en este mundo. No, es que Dios existe, trajo todo lo bueno, pero se corrompió, lo bueno se corrompió. Entonces dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Y sus ángeles a su vez les hicieron frente. Ahí hubo la guerra entre los ángeles que no se dejaron corromper, los buenos, los que se mantuvieron firmes en la pureza del Señor, e hicieron guerra y se hicieron frente los dos bandos, el de los malos ya, que no estaban de acuerdo con Dios, en la propia casa de Dios, en el mismo cielo, se pusieron en contra del Padre. Luego vamos al 8, sigamos ahí. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Ya sabemos por qué. No pudieron vencer y no hubo lugar, no había forma como el Señor permitir que siguiera esa contaminación en el cielo donde todo es puro y bello. 9, seguimos ahí, vamos. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo. Esa es la serpiente antigua que hoy le decimos Diablo. Y Satanás, ¿cómo más le decimos? ¿Y qué hace esta serpiente antigua desde el principio? Engaña al mundo entero. ¿Cuántos hay aquí que viven en el mundo? Todos, ¿cierto? Y no creas, todos pasamos por ese engaño y aún tenemos esa semilla de maldad en nuestro corazón que tenemos que ir eliminando. Y qué triste que nosotros seamos discípulos aún viniendo a la iglesia, seamos discípulos de la serpiente antigua de Satanás que está engañando al mundo entero. Esa es la misión de él. Esa misión se la puso él mismo y dice, junto con sus ángeles fue arrojado. ¿A dónde? ¿Dónde estamos?
Cavernícolas, ¿dónde estamos? Terrícolas, ¿dónde estamos? Entonces, ¿dónde está Satanás, iglesia? ¿Y dónde estamos todos aquí? ¿Y los mosquitos dónde están? Muy bien. Entonces, ¿dónde fue arrojado la maldad y el dueño de la maldad y el encargado de dañar al mundo entero? ¿A dónde fue arrojado? O sea, que ¿dónde está? En la tierra. Muy bien. Ya vamos ahí, chévere. Está bueno. 10. Luego oí en el cielo un gran clamor: ha llegado la salvación han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios ha llegado. Ya, ¿qué sucede en ese pedacito? Vamos a ir entendiendo para que no se me vayan a desconcentrar. Después de que sucedió eso, aquí estamos leyendo algo del Apocalipsis que Juan, el apóstol Juan, recibió y contaba lo que iba viendo en la visión. Que después de que pasó esto, es como si el Señor le contó a Juan todo lo que pasó para que quedara acá escrito en el Apocalipsis y nosotros lo entendiéramos. Pero después de que sucedió eso, que fue arrojado Satanás a la tierra junto con los ángeles que lo siguieron, hubo una voz en el cielo y Juan la oyó. ¿Y qué oyó? Que ya después de que eso sucedió, el encargado, ¿quién fue arrojado? El que se había creado para que nos ayudara a nosotros y nos enseñara cómo adorar a Dios, cómo invocar la voz del Espíritu, porque ya conocía todas las maravillas que estaban en el cielo. Pero al ver que ya no estaba él, ni los ángeles que le iban a ayudar al Señor, ¿qué pasó? Inmediatamente se oyó ¿qué? Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado una salvación, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Entonces ahí hay un resumen del Apocalipsis, donde Juan cuenta todo lo que Dios le permitió ver y que hoy en el Espíritu tú y yo lo estamos viendo. ¿Lo estás viendo? Sí, chévere. Entonces, al nosotros ver lo que sucedió, transmitido por Juan, estamos entendiendo que el acusador, todo este tiempo y esos miles de años desde que fue arrojado, ¿a qué vino? A ponerle quejas a Dios, a acusar. Mire, ¿sí viste lo que está haciendo? ¿Sí viste aquel? Bueno, entonces ya sabe que merece castigo por esto. Y él ahí estaba de primerito en la fila para darnos el castigo, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, y por eso él tenía toda potestad para saber que él era el acusador, pero como gobierna este mundo, en este mundo castiga a los que le siguen. Mira cómo paga de mal. Él hace pecar, hace caer y luego nos da la pela, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora vamos, después de saber que él estaba en la tierra y todo lo que sucedió cuando fue expulsado del cielo, vamos a ver esta gran historia de amor y vamos a ver tantos secretos ocultos que hay en este espacio del Edén, donde el Padre estaba pendiente de su primera creación. Vamos a Génesis 2, desde el 4. Y quiero que nos centremos a sentir ese amor del Padre y a empezar a sentir que la llegada de la salvación es la llegada ¿de qué? Es más, desde que el Señor creó a esta criatura, a Luzbel, pensó en nosotros, porque era el encargado de hacer eso con nosotros en la tierra. Entonces pensó en quién nos iba a capacitar y nos iba a acompañar. Pero vamos a ver todo eso tan precioso, donde el amor de Dios empieza a verse desde ahí. Iglesia, nosotros no encontramos todo esto en la palabra, porque qué linda la historia, sí, es muy preciosa. Pero es que ahí hay mensajes ocultos que solo a través del Espíritu Santo podemos entender por qué el Señor permitió que estuviera esto en sus sagradas Escrituras. Y dice así: esta historia de la creación de los cielos y ya estamos hablando del cielo y de la tierra, ya saben por qué, es cierto. Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, y aquí estamos empezando con la historia de la creación de los cielos y la tierra, porque es la historia del que lo creó, es la historia del que creó los cielos y la tierra. Muy bien, 5, vamos ahí. No había ningún arbusto
no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado hierba. Para los que no saben qué es arbustos, son arbolitos, ¿cierto? Ni había brotado hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Muy bien, sigamos. No existía el hombre, todavía no había florecido ni dado fruto a los árboles, porque se necesita el agua para que pueda germinar la semilla y dar fruto. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y yo quiero que te dejes hablar del Espíritu Santo cuando dice que de la tierra salió un manantial. Si tú y yo, y tú lo crees, y nosotros somos la tierra, porque fuimos creados ¿de qué? De la tierra. De mí tiene que brotar desde la planta de los pies un manantial. Y todo lo que tú leas en la palabra, en lo físico, se refleja en lo espiritual siempre. Deja que el Espíritu Santo te hable y te ministre. Entonces, de la tierra que salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Muy bien, 7. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Estos no son fábulas de Rafael Pombo ni de ningún otro. Esto fue real, esto es real. Si a Dios le place en este instante, así mismo como sopló vida en nosotros, la puede quitar. En un instante, ya no sopla, sino que aspira y se lleva la vida de nosotros y así se la lleva. Tú y yo estamos vivos por la gracia de Él, porque le plació cuando nos formó de la tierra y del barro, dar un sopló en la nariz y permitió que usted y yo estuviéramos respirando hoy en este lugar. Amén. ¿Se gozan por eso? Y creer que si Él hoy le place, simplemente hace esto y nos vamos. Es cuando Él quiera y Él ya tiene planeado ese momento. Por eso nosotros debemos ser agradecidos, porque es un día más que yo debo celebrar, porque es una oportunidad más para tener su gracia y su misericordia. Entonces vamos a ver, solo aquí está su gracia, no lo merecemos, la vida, el soplo, estar aquí, lo merecemos. Tenemos que sentir que no merecemos su gracia, es ir entendiendo que cuando cantamos esa canción, entendemos ese mensaje y nos convertimos en un ser viviente. ¿Cuántos seres vivientes vinieron hoy? Que digan amén, gracias. ¿Cuántos? Muy bien, ahora sí, 9. Era para ver si están un poquito ya despiertos, 8, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Él plantó un huerto. ¿Qué es un huerto? Un jardín. ¿Qué es un jardín? Es un lugar donde crecen árboles, donde dan fruto, flores divinas. Y en ese huerto, ¿qué pasó? Puso al hombre que había formado. Muy bien, 9, ahora sí, 9. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos. Todos atractivos a la vista ¿de quién? Del hombre que puso ahí, ¿cierto? Entonces, puso árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos ahí. Mira, iglesia, esto lo hemos leído muchas veces, pero pon atención lo que Dios quiere hablarnos hoy. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de, ya, ¿cierto? Del bien y del mal, ya le iba a volver a leer. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y desde allí se dividían 4 ríos menores. Pon atención aquí. Si escuchaste la canción ahorita de que hay un río, mira qué precioso. Dice, del Edén nacía un río que regaba el jardín. Mira, del Edén es el trono de Dios, de donde viene ese río que nos riega en este jardín, en este huerto que somos tú y yo. Tenemos que entender que la palabra es recibida al corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, del Edén, ¿qué nacía?
nace el río del trono de Dios, que es el agua que tú y yo necesitamos. Por eso decía que no había fruto aún, porque no había caído agua, pero mira el agua ahí donde viene. Esa agua viene, ¿para qué? Para que yo reciba en este huerto y pueda producir frutos. Muy bien, sigamos. 11. El primero, ese no, saltamos al 15. Vamos al 15 para que entendamos qué pasó ahí. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Nosotros somos el jardín de Dios, el huerto del Edén. ¿Estamos entendiendo? Pero puso al hombre que le dio vida a nosotros para que ¿qué hiciéramos? Lo cultiváramos y cuidáramos ese jardín. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo se cuida y se cultiva? Ya vamos a mirar. O sea que nosotros somos esos ayudantes en la tierra del Señor para que este jardín pueda dar los frutos si recibimos del agua que Él mismo nos envía. 16, sigamos ahí. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Ahí está dando una advertencia. ¿Qué dice ahí? Que él advirtió y dijo, pueden comer de todo lo que quieras, pero no vas a comer ¿del qué? ¿El árbol de cuál? Del bien y del mal. Iglesia, vamos a detenernos un poquito ahí y analizar que nuestro Dios, nuestro Padre, solo quiere o quiso desde el principio que tú y yo conociéramos solo el bien, para que con el bien fuéramos puros y fuéramos justos delante de Dios, haciendo lo que a Él le agrada. Entonces cuando Él dice, no quiero, coman de todo lo precioso, sabroso que puse para ustedes, pero no me vayan a comer de ese fruto que es el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el único que tenía o tiene siempre el poder de conocer el bien y el mal era nuestro Dios. Él sabía de qué nos quería guardar y por eso dio la orden de que no quería que esa creación tan preciosa, tan lindos, comieran o se deleitaran con el del mal, el bien y del mal, conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, porque solo les había mostrado lo precioso y cara a cara. Ese fue uno de los regalos que el Padre nos dio a nosotros desde el principio cuando estuvo con Adán y Eva, que fue su primera creación, que fue que el caminar entre los arbustos en el Edén, pasearse por el Edén y hablar con ellos cara a cara, comunicarse con Él. A eso vamos, porque Dios quiere que vayamos allá. Él quiere sacarnos de esta naturaleza en la que vivimos en este momento. Y le advirtió que podría morir. Le advirtió de la muerte. 18, sigamos ahí. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada. ¿A quién? Al hombre. Sigamos ahí, 19. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo, todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Muy bien, vamos ahí, 20. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Muy bien, no había aparecido todavía la ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. 22. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. 24. El cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Sigamos ahí. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. 25. En ese tiempo
el hombre y la mujer. No, devolvámonos al 24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán uno solo. ¿Qué sucede ahí? Vamos a analizar esto tan precioso. Eso tiene que ver, y por eso se entiende en la palabra, que cuando nosotros nos unimos a la esposa de Cristo, nosotros, todos, levantan la manito, la iglesia somos la esposa de Cristo. Y mira que el del Señor desde el principio, con eso tan precioso que nos enseñó del matrimonio, ¿qué significa? Era que iban a ser una sola carne, y por eso Adán decía, ella es hueso de mis huesos, esta sí es, porque seguro vio a cada animal y no se le parece, no, esta no es hueso de mis huesos, y decía, todavía el Señor decía, no halló compañía para él. Entonces, ¿qué hizo? En un sueño profundo le sacó la costillita y le hizo a su mujer, a su esposa. Por eso Adán se dio cuenta en ese instante de que Eva era carne de mi carne y hueso de mi hueso, y es por eso que se entiende que serán uno solo, la esposa y el esposo. Y a eso se parece, si de pronto tú vas a analizarlo espiritualmente, se parece al matrimonio espiritual, al que vivimos hoy. Porque cuando nosotros nos dejamos a padre y madre, es lo mismo que pasaba, por eso dice que se entiende, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y mira que en ese tiempo Adán y Eva no tenían padre y madre. El Señor está explicando de que por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá y serán uno solo, una sola carne, y unos hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué sucede ahí? Cuando yo me uno con el Señor, me uno al Señor, me estoy uniendo a la iglesia de Cristo. Cuando cada un miembro de hijo de Dios viene y se une con la esposa de Cristo, ¿deja qué? Dice la palabra, el que no deje padre y madre no será mi discípulo. Es igual, porque mira aquí, tú sabes que Adán y Eva no tenían papá y mamá, solo era el Padre, el creador del cielo y de la tierra. Pero el Señor compara la iglesia con algo tan profundo espiritualmente, que lo compara con el matrimonio, donde solo serán uno y dejará todo atrás. Y por eso el Señor dice que el que me quiera seguir a mí, dejará a padre y madre y se unirán y serán uno solo. Por eso cuando alguien se agrega a la iglesia, somos uno solo con Cristo, somos la esposa de Cristo, y toda la esposa se unirá a uno solo, que es Cristo. Y debemos ser conscientes para prepararnos de que toda la iglesia, que es la esposa vestida de novia, se unirá una vez haya decidido dejar atrás todas las costumbres, parientes, padre, madre, y que el Espíritu Santo a cada uno nos vaya poniendo en el corazón qué cosas hay que dejar atrás para saber cómo se sigue a ese esposo con el que nos queremos encontrar. Muy bien, 25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban, iglesia? Porque no había malicia, porque no había nada que esconder, y porque el Padre sabía que estando desnudos veían todo de ellos, esa transparencia. Por eso nosotros debemos presentarnos desnudos siempre ante la presencia de Dios. Nosotros no debemos avergonzarnos por estar desnudos, y desnudos es mostrar todo a Dios, a nuestro esposo, a nuestro marido. Estamos entendiendo lo que el Señor habla del matrimonio y cómo se compara con esa vida espiritual. Sí, cuando hay un matrimonio, obvio, debe haber una desnudez, mostrarse tal y como es. Y así el esposo ama a los gorditos o los gorditos de la esposa o el esposo, o las arruguitas cuando llegan a viejo. Se aman como están en su desnudez. Así nos ama Dios, con los defectos, como estemos, feos, bonitos, lo que sea. Así Dios contemplaba la desnudez de sus dos hijos. Los creó así, pero mira qué precioso, no se avergonzaban. Y nosotros, cuando estamos desnudos delante del Señor, no debemos avergonzarnos de esa desnudez que nosotros llevamos delante. ¿Y qué es avergonzarnos? Tratamos de esconder pecados.
Y tú y yo no podemos engañar a Dios. Con ropita y todo, Él sabe lo que hacemos. Pero mira cómo es tan espiritual esto, que es la desnudez de yo quitarme todo y que no me dé vergüenza delante del Señor. Confesar que soy chismoso, que soy perezoso, que soy hablador, que soy juzgón y cuánta cosa haya en nosotros. Es confesarlo. A Dios le agrada que nos desnudemos entregando y quitándonos esa ropa sucia que llevamos del día por no, ni siquiera confesamos que decimos malas palabras, que nos gozamos con los chistes groseros, que hay tantas cosas que no hemos podido dejar porque estamos aferrados a cosas que no le agradan a Dios y somos tan conscientes de que no le agradan a Dios, pero las escondemos como si pudiéramos esconder algo de Dios. ¿Podemos? No podemos. Muy bien, entonces mira qué precioso. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban ¿qué? En ese tiempo. Pero es por algo que Dios quiere enseñar cada cosa que estamos leyendo hoy. Y lo precioso es que no se avergonzaban. Muchas veces nosotros no le confesamos a Dios porque nos da vergüenza sabiendo que Él ya sabe todo. Y Él ya vio, y Él ya estuvo con nosotros. Pero sentimos esa vergüenza. Muy bien, 26. ¿No hay 26? Ay, me emocioné aquí. Pero, perdón, pasemos al 3. Ese era el 26, el 3. Es que la historia sigue. La serpiente, ¿cuál era la serpiente? Lo que hablamos ahorita, esa era la serpiente antigua, el dragón. ¿Estamos ahí bien? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer. ¿Quién le preguntó? Póngame cuidado la astucia como preguntó. Y así nos pasa en la vida real. Ojo pues que aquí, ay, mira lo que le pasó a Eva. No, esto pasa en la vida real. Y les dice, con que Dios les dijo que no comieran ningún árbol del jardín. Mira, ahí hay un pecado que la humanidad repite y replica porque tú y yo adoptamos esa conducta del enemigo. Es tergiversar una verdad. Es primero cuestionarla y la tergiversa, porque iglesia, esto fue lo que Dios le dijo a ella. ¿Qué le dijo? Y le va diciendo con ironía o sarcasmo, con que Dios le dijo, ¿verdad que eso le dijo? Averiguando el chisme, hasta chisme ahí, ¿cierto? Por eso a veces a los chismosos le dicen serpiente venenosa, ¿cierto? Intriga. Entonces mira cómo le empieza a hablar a Eva, con que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, ¿verdad? Él les dijo eso. Y entonces vamos al 2, sigamos ahí. Podemos comer del fruto de todos los árboles, le respondió la mujer. Le dijo, no, eso no dijo. Él dijo que podemos comer de todos los frutos, sigamos 3. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ella repitió lo que su padre le había dicho. Le dijo, no, él no dijo que no comiéramos. Él dijo que podíamos comer de todo, pero solo que no comiéramos de este, nos advirtió, porque moriríamos. 4, sigamos ahí la historia. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Y la palabra del Señor habla, y ahorita lo vamos a ver, cuando nosotros cambiamos la orden de Dios y la palabra por esa semilla de maldad que quedó ahí puesta. Muy bien, 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, ¿quién está diciendo? Satanás, la serpiente. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y claro, una almita pura, un ser creado por Dios, pues y ven que alguien le está hablando dentro de lo puro y santo, bueno, aquí no conocía la mentira, no conocía la maldad, fue engañada y engañada con palabra de Dios. Y a veces nosotros hemos sido tan tontos que porque, no, es que mira que allí se echaron la bendición antes de hacerlo, antes de una adivinación o cualquier cosa, no, es que ellos son cristianos, todo el tiempo hablan de Dios. No, nosotros tenemos que ver si hay frutos para yo saber si me junto con esas personas, si hasta dentro de la iglesia
Debemos cuidarnos con quién nos juntamos, porque hay árboles que no han dado fruto, no se han dejado llenar de esa agua que viene de ese manantial de Él. Entonces tenemos que cuidarnos, no porque simplemente, es que van a la iglesia, me puedo juntar. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento de saber con quién nos estamos juntando. Y aquí hay un ejemplo de que había esa inocencia linda y pura, porque Dios los creó a los dos puros y santos. Y al mencionarle que serían como Dios, claro, voy a ser como mi Padre. Y habían solo pensamientos puros, nada de maldad. Fueron engañados. Y así es Satanás con nosotros. Pero hay una diferencia. Nosotros ya estamos llenos de maldad. Y lo que debemos hacer es escuchar la voz del Padre para dejarnos atraer el corazón a Él, para volver a Él. Ellos eran puros y fueron engañados en medio de esa pureza. No había maldad en ellos y fueron seducidos con las palabras mismas, supuestamente puras y santas, y de pronto por el deseo de ir a conocer o ser como Dios, como el Padre o su creador con el que hablaba, empezaron a caer en esa trampa que este ser malvado llegó a ser, porque este ser malvado odia al Padre, a su creador, y por ende te odia a ti y me odia a mí. Y cuando nosotros sucumbimos, vamos allá a escuchar la voz y a perseguirlo, lo que estamos haciendo es hacernos enemigos de Dios, como este enemigo que nos seduce. Cuando nosotros estamos en pecado, simplemente somos enemigos de Dios. Y aún peor, cuando conocemos la palabra y no la hacemos, nos convertimos en enemigos de Dios, nos hacemos esos hijos del que no debemos ser hijos de Satanás, que nos está enseñando, discípulos de Satanás, que vamos aprendiendo de sus mañas y de su astucia. Muy bien, sigamos ahí. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y también comió. Muy bien, 7. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Entonces, en ese momento ellos empezaron a darse cuenta, inmediatamente comieron del fruto, porque hubo una desobediencia, ¿cierto? Cambiaron la inocencia, se la cambió el enemigo. ¿Y qué pasó ahí? Al haber pecado y comido de lo prohibido, inmediatamente se enteraron de que estaban desnudos. Y el significado o lo que se parece o como podemos definir esta desnudez es que se enteraron de que habían fallado, de que había un pecado y tenían que ocultar el pecado. Entonces después de eso van y ¿qué hicieron? Se cubrieron con hojitas de los arbolitos que encontraron de la higuera a taparse. Y mira qué precioso esta revelación que encontramos aquí. Se fueron a esconder detrás, tapándose con las hojitas. En el 8, ¿qué pasó? Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los... Algo parecido con la realidad. Empezaron a esconderse detrás de los árboles para que Dios no los viera. 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? 10. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Tuve miedo y estoy desnudo, por eso me escondí. 11. Y le dijo el Señor: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Nunca el Señor les había dicho: vea, están desnudos. ¿Qué hacen por ahí andando desnudos, entrenándolos, poniéndole el nombre de los animales o andando allí cuidando, labrando la tierra? ¿Ustedes qué hacen ahí sin ponerse la ropa? No sabían nunca que estaban desnudos, porque era natural presentarse así delante del Padre. Y le dice el Padre, preguntó Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?
ahí empezó un temor y a esconderme de Dios. Y mira lo que hace esa naturaleza pecaminosa y lo que empezó. Y vamos a ir, yo se los advierto de una vez que viene a continuación, pero esto fue premeditado, porque hay mucho que hablar de la gracia. ¿Listo? Hay mucho que hablar de la gracia y hoy es un comienzo para que entendamos cómo esa naturaleza pecaminosa de donde venimos nos hace fallar, para que descubramos que esos pecados que parecen tan mínimos no son importantes. El padre le pregunta, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Ahí empezó a conocer la diferencia o las dos cosas de lo que decía el árbol, el bien y el mal. Empezó a identificar eso. Y le preguntó Dios, o sea, ¿has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Ahí hay un temor, porque Adán dijo que le dio. ¿Tuvo qué? Miedo. Tú y yo, por miedo, nos escondemos de Dios. Eso es inconsciente. Eso es inconsciente. Tú y yo nos escondemos de Dios, porque simplemente no queremos mostrar esa desnudez al Padre. Porque ya nos acomodamos tanto con el pecado que ya ni nos desnudamos. Ni siquiera veo que mentir es malo. Ni siquiera veo que hacer pereza es malo. Entonces, ni para qué me desnudo, acostémonos con ropa, pues para qué. Ni siquiera nos damos cuenta de todos los pecados que estamos cometiendo y de que a menudo eso que viene desde atrás de estos padres de donde nacimos y somos descendientes de esa naturaleza pecaminosa, hay algo prohibido que Dios no quiere que tú y yo comemos en este día. ¿Y sabe qué es lo que pasa tan precioso? Hoy es al contrario. El Padre dice, mira, ahora no me van a comer de ningún árbol de los que veamos, de ninguno come, solamente vas a comer de uno. Mira cómo somos, todo lo hacemos al revés, ¿cierto? ¿Cierto, iglesia, que todo lo hacemos al revés? Primero Él dice, vea, coman de todo lo que quieran, menos de este. Y comemos del que Él nos prohibió comer. Y hoy el Señor nos dice, no coman, hijitos míos, de nada, solo coman del árbol de la vida, solo coman de lo bueno, solo coman de lo puro, de lo precioso, llénense con esos frutos. ¿Y qué hacemos? Solo comemos de todo, menos del que debemos comer en este tiempo. Somos seres desobedientes y hacemos lo contrario, que no comas de eso. Más rápido vamos a comer. El Señor nos conoce y ahorita vamos a ver algo de por qué el Señor nos conoce tanto y nos dice qué debemos hacer y nos tiene que decir lo contrario, a ver si entendemos, ¿cierto? 12. Él respondió, la mujer, mire, entonces va con lo primero, escondemos el pecado. Mire, escondemos el pecado por miedo a confesar, por miedo a un castigo. Así tú y yo no lo confesemos, vamos a tener castigo y disciplina, así no lo confesemos. Pero mire lo que pasa con esa naturaleza pecaminosa. Todo el tiempo le echamos la culpa al otro. Mire que la naturaleza pecaminosa empezó. Él respondió, la mujer que le pidió cuentas, ¿hiciste eso? ¿Comiste de lo que te prohibí comer? ¿Y qué contestó? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Cualquier parecido con la realidad. ¿Y usted por qué hizo eso? No, es que si ella no me hubiera hablado de esa manera o no me pone pelea, yo no hubiera contestado tampoco. Es que si él me habla por las buenas, yo también le hablo por las buenas. Es que yo por las buenas soy buena, pero por las malas ahí sí que téngase. No, es que ¿para qué me busco? Es que el que busca encuentra. Entonces nosotros siempre queremos darle a Dios como esa disculpa o disculparnos con Dios echándole la culpa al otro. Y eso es un pecado muy grande, porque eso son muestras de falta de arrepentimiento. Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos. Y como esta era la naturaleza pecaminosa, lo primero que se empezó a ver, uno no puede ir delante de Dios, pero si Él fue el que me buscó, pero Él me llamó 5 veces y ya me tenía cansado, tocó contestarle. No, Dios dice, no lo hagas, y nosotros ¿qué debemos hacer? No hacerlo. Entonces preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y vamos con Eva. Entonces luego le pregunta a ella. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Claro, porque a él le dijo, fue ella. ¿Quién fue? Ella.
Yo no fui. Y ese es el pecado más grande que tú y yo tenemos como cristianos, porque no reconocemos nuestras faltas y creemos que somos perfectos. Y en la palabra de Dios dice que aquel que no crea que es pecador, le está diciendo a Dios mentiroso, porque tú y yo somos pecadores. ¿Vino algún santo aquí? Nosotros solo somos justos porque Jesús nos justifica. ¿Vamos hasta ahí bien? Entonces dice, Dios le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, la verdad, ¿cierto? La serpiente me engañó, comí, contestó ella, muy bien. Entonces luego, sigue ahí, 14. Entonces, la serpiente, ¿y usted qué, mija? ¿Qué hizo? No fue la paloma que iba volando. No, ya Dios sabía que fue la serpiente, ¿cierto? Sabía la maldad y sabía el plan que tenía. Dios el Señor le dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y hay algo que también me impresiona acá, como Satanás quedó clasificado entre los animales, porque Dios dijo desde un principio que Adán, al ponerle los nombres y también estar con ellos y cuidándolos, enseñorearía sobre ellos. Y Dios nos dio la facultad y el poder de enseñorear ¿sobre qué? Los animales. Y si tú ves, aquí hay algo escondido espiritualmente, porque ¿dónde clasificó a Satanás? Entre la serpiente. En ese tiempo, pues ahora no es que van a decir, hay una serpiente, Satanás, vino Satanás, pues no. Es algo como el Señor hablando de la serpiente antigua para representar cómo es el diablo y Satanás y cómo, pero en ese tiempo, pero espiritualmente la maldijo y le dijo que se arrastraría. Pero es una forma también espiritual de mostrar que nosotros, con la facultad que Dios le dio a Adán de enseñorear sobre los animales, es una forma de decir, el hombre lo hice más poderoso en Cristo Jesús, obviamente. ¿Para qué? Para pisotear y enseñorear sobre Satanás. Muy bien, 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Vamos a ver ahí una revelación bien preciosa. Concéntrate ahí. A partir de ese momento hubo una enemistad porque entre la mujer y Satanás, porque el Señor iba a escoger una mujer pura, santa, digna, para que de esa simiente, que era la simiente del Espíritu Santo, naciera Jesús, y de Jesús naciéramos nosotros y fuéramos de la descendencia de la fe, de los coherederos, de ser hermanos del hermano mayor, del heredero principal, que es Jesús. Y mira aquí qué precioso esta revelación, como el Señor, el Espíritu Santo quiere explicarnos hoy, que Él pondrá esa enemistad entre esa mujer, y no solo entre esa mujer, sino todos los que presten el vientre para que Cristo nazca en nosotros. O sea que Él puso esa enemistad, y cuando habla de la mujer, habla de la iglesia en general, la esposa de Cristo que presta el vientre, ¿para qué? Para dar fruto, para que nazca Cristo en mi vida. Entonces nosotros como esposa de Cristo nos hacemos ¿qué? ¿Qué nos hacemos? Enemigos ¿de quién? De Satanás. Pero dice que Satanás herirá el talón o el calcañar, y vamos a ver, talón y calcañar es igual. Tócate ahí el piecito, hay un talón ahí, ¿cierto? Si tú te hieres el talón, ¿cómo caminas? Equilibrio. Vamos a ver la definición. Vamos a ver esto tan precioso que nos va a traer conocimiento, y vamos a saber lo que Satanás quiso hacer o hizo a Jesús cuando le aplastó Jesús con su pie en la misma cruz. Entonces dice, definición de talón o calcañar. En resumen, la definición bíblica de calcañar se relaciona con la
vulnerabilidad y el punto débil de una persona. Está hablando de que este es el punto débil que se debe cuidar para caminar estable. Una vez ese calcañar o ese talón sea mordido o herido, vamos a caminar inestables. Quiere decir que vamos a estar débiles, pero mira lo que hay aquí escondido. Y es el punto débil de una persona y se utiliza como una metáfora para describir la lucha espiritual entre el bien y el mal. O sea que por esa naturaleza pecaminosa, por haber descendido de Adán y Eva, por haber nacido del pecado, ¿qué sucede? Inmediatamente nosotros venimos con esa naturaleza, con ese ataque del enemigo, donde se nos impregnó la semilla del bien y del mal por ellos haber comido del fruto prohibido. Al comer del fruto prohibido, nosotros quedamos impregnados dentro de nuestro ser esa semilla del bien y del mal que Dios no quería que nosotros conociéramos. Y en la vida normal y cotidiana, nosotros estamos en esta lucha constante de poder caminar bien, pero ahí es cuando llega ¿quién? Nuestro Dios a ayudarnos a enderezar los pasos. Entonces nosotros tenemos la facultad y el poder de aplastar, como lo hizo Jesús, y estar bajo los pies de Cristo, la cabeza de ¿quién? Y volvamos allá al versículo, ¿la cabeza de quién? No, ¿la cabeza de quién? Nosotros tenemos el poder de aplastar ¿qué? Vamos a explicar ahí un poquito. Si nosotros como esposa de Cristo vamos a hacer enemistad ¿con quién? De Satanás. Tú y yo decidimos ser enemigos ¿de quién? Es una decisión. Tú decides seguir siendo amigo del que gobierna este mundo o volverte amigo de Dios porque vas a hacer la voluntad de Él. Amén. ¿Estamos hasta ahí entendiendo un poquito? Está muy enredado. ¿Está bien? Entonces dice que pondré enemistad. Cuando habla de la mujer, Dios está hablando de la descendencia, digamos, de María, que nos dio ejemplo de prestar su vientre para que el Hijo de Dios naciera ahí. Nosotros necesitamos que Cristo de verdad nazca en nosotros. Y entre esa simiente y la simiente de Cristo, la santa, es la que aplastará la cabeza ¿de quién? De Satanás. Imagínate una cabecita, vamos a mirar la cabecita del árbol del bien y del mal. Y yo quiero que veamos esto, hay mucho que analizar de este versículo. Esa es la cabeza de Satanás, ¿cierto? Digamos que la maldad de este mundo. Si nosotros aplastamos la cabeza como Cristo aplastó la cabeza de Satanás, ¿qué estamos aplastando? Quitemos eso, que eso de pronto nos está entreteniendo ahí mejor mucho, ¿cierto? Quitémoslo ahí un poquito. ¿O estamos concentraditos? Estamos concentraditos. Si aplastamos la cabeza del enemigo de Dios, ¿qué estamos aplastando? Las mentiras que Él quiere meternos a nosotros. Estamos aplastando los ojos para que Él no nos haga ver toda mentira o hacernos creer, como hizo con Eva. Mira, es que es apetitoso, es sabroso, es apetecible, míralo. Si nosotros aplastamos con el poder que Jesús en la misma cruz aplastó la cabeza del enemigo, nosotros también tenemos el poder en Cristo Jesús de hacerlo como Él lo hizo en la cruz, y hay palabra para eso. El Señor nos dice que sometamos todas las cosas bajo los pies de Cristo, y si Cristo está en nosotros, simplemente es querer hacerlo, y en su nombre lo hacemos. Es aplastar la mente del enemigo, es aplastar la boca del enemigo, es aplastar los oídos del enemigo y destruirlo, y saber que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y al yo destruir la cabeza del enemigo, estoy aceptando que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, de aquí para abajo, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Pero ¿cuál cabeza necesitamos?
que nos mueva el cuello. ¿Para dónde? ¿Cuál es la cabeza que necesitamos? La de Cristo, la de pensamientos puros, la de sentimientos puros, la de hablar cosas puras, la de escuchar cosas puras. La mente, la que piensa, la que renueva pensamientos. Cuando nosotros aplastamos la cabeza con el poder de Cristo, porque así fue. Si has oído decir que Cristo fue vencido, Él ya venció. Él ya venció porque aplastó la cabeza y Él quiere que tú y yo venzamos como Él lo venció. Vamos a Isaías 5:20 y vamos a ir terminando porque necesitamos que la iglesia despierte. Y mira lo que pasa con Isaías 5:20, dice: hay de los que llaman malo a lo. ¿Esa semilla de quién quedó en la tierra? Del enemigo. Dijo algo que Dios había dicho bueno, lo convirtió en algo malo. Y a nosotros nos pasa hoy. No es que una al año no hace daño. No, es que eso es una mentirita piadosa, es rosadita, azul clarita. Mentira es mentira. La ira, el enojo, el mal genio, todo eso es malo. Es pecado delante de Dios. Es decir, pues es que esta me sacó la piedra. Eso es llamarle bueno a lo malo. Es que me sacó la piedra, es que cómo se manejan, es que lo que dicen, es que no me lo soporto, es que cómo se comporta, es que si fuera diferente. Dios no dice que seamos buenos con las personas si ellos son buenos. Simplemente nosotros cumplimos la tarea. ¿Cuántos fueron malos con Jesús? ¿Y Él se comportó bien o mal? Bien, debemos ser siervos, servir a pesar de. Entonces vamos ahí, hay de los que llaman a lo malo bueno. No, eso está bien, no, eso está bien, no, eso está bien. Y a lo bueno le dicen malo. No, pero usted qué hace ahí, este fanático buscando, no, este sí se embobó. No, ya no puedes, le dicen a las cosas que son buenas, lo llaman malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas. Cuando Dios creó el universo, Él separó las tinieblas de la luz. Tú y yo no podemos estar, tú y yo somos luz, yo creo. ¿O solo vino una luz aquí? ¿Somos luz todos? Mira, la luz no puede estar con las tinieblas. Por eso Dios separó lo oscuro o la luz de las tinieblas. Mira, Dios separó lo separó que tienen, vamos a leer que ya me enredé con este. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. El Espíritu Santo te hablará ahí, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vamos a Efesios 1:22, vamos a ir resumiendo y concluyendo todo lo que Dios nos ha hablado. Efesios 1:22 dice: Dios sometió todas las cosas, mira qué hermoso, ahí vamos a concluir esa parte. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Dios le dio el poder a su Hijo para que Él sometiera todas las cosas. ¿Y de qué cosa estamos hablando? De que nadie lo dominaba a Él. Dios dominó todas las cosas. Él dominó a Satanás en el desierto cuando lo quiso tentar. Él le dijo: no, a mí no me ofreces esto. Y le decía también, la palabra también, Dios dice que no tentarás a tu Dios. Entonces Él dominó todo. Y si tú ves las tentaciones que quiso Satanás someter a Jesús, y le ofreció el reino y le ofreció un montón de cosas, pero Jesús sabía de dónde venía y que el Padre le iba a cumplir. Eso nos falta a nosotros, plantarnos y así venga la tentación y Satanás venga y Dios dice que de pan no solo vivirá el hombre, ¿cierto? Entonces convierte esta piedra en pan. O sea, es como tentando a Dios, y a Dios no se puede tentar. Y mira lo que dice: Él hizo y sometió que todas las cosas fueran dominadas por Cristo. Y si Cristo está en ti, tú también puedes dominar, o te vas a dejar que el mundo te domine. ¿Qué se dice ahí? Y lo triste es que el mundo todavía te domina. Eso es lo triste. Todavía me domina la maldad. Cuando yo la maldad aplasto la boca de Satanás, aplasto los ojos de él, aplasto los pensamientos que vienen de él. Tengo ese dominio. Muy bien, ahora vamos en el mismo Efesios 4:15-16.
Mira lo que dice acá, qué precioso. Más bien, Efesios 4, 15, 16, sí. Más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces vamos a ser como la cabeza del que nos engaña todo el tiempo, o vamos a decidir en todo tiempo obrar como la cabeza que es Cristo, dejar que mi rostro refleje a Cristo porque Él está en mí. ¿Y cómo? Al vivir la verdad con amor. Todo esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que tenemos poder para aplastar la cabeza de Satanás. Y espiritualmente todos los días tenemos que aplastar cada obra de la maldad para que no me gobierne a mí, sino que yo lo aplaste. ¿Sí? Y estar ahí es donde, así me muerda el calcañar o me permita andar cojo, el Señor vuelve y me pone en el camino, me lleva de la mano y me ayuda a seguir su camino. Muy bien. Y el 16. Más bien sigamos con este. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Mira, muchas veces preguntan, oiga, ¿cuánta gente va a su iglesia? Si hay miles, si hay cienes. Es que Dios no quiere iglesias grandes. Dios quiere que tú crezcas a la estatura de Cristo. Ese es el crecimiento que Dios quiere. Que tú y yo crezcamos hasta alcanzar la estatura de Cristo. Ay, hombre, ¿en qué versículo está la estatura? ¿Medía 1,80 o qué? Porque aquí hay unos en la iglesia que ya están más grandecitos. No se trata de esa estatura. Se trata de la estatura a la santidad. Llegarle al nivel de Cristo en su santidad. Eso es llegar a la estatura. Entonces dice, por su acción, ¿cuál acción? La de Cristo en mí, todo el cuerpo, ¿todo qué? Todo el cuerpo crece. Que nos vean y digan, uy, cómo estás de grandecito. ¿Ves? Sí, pero la talla es la misma, no estoy igual, ¿cierto? Podemos ser enanos físicamente, pero a la estatura de Cristo espiritualmente somos grandes. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en, perdón, iglesia, ¿se edifica en qué? Y diga, pero no amamos. Dile al Señor, desnúdate ya y dile, no soy capaz de amar. Confieso mi pecado, ese es el pecado más grande. No amamos. Y dice que en amor nos edificamos para llegar a la estatura de Cristo, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno nos ayudamos poco a poco. Y terminamos con 2 Corintios 12:9. No sé si tú has visto el amor de Dios en todo lo que hemos visto. Nos dio el poder para derrotar al enemigo. Nos dio la facultad. Mire, qué regalo más precioso de Dios, que ya no nos tiene como enemigos y nos da la oportunidad de ser amigos de Él. Hay que estar agradecidos. ¿Cuántos éramos enemigos de Él? O por lo menos, si todavía te sientes enemigo, quisieras hacer el bien para ser su amigo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, vamos a leer 2 Corintios y con esta nos vamos. Y dice 9. Repite conmigo, pero Él me dijo, duro, pero Él me dijo, te basta con mi gracia. En otras palabras, Él me dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Y ese es el título del mensaje, pero vamos a entender el resto. Pablo contó que Dios le dijo que con la gracia de Él tenía para ser feliz. Pablo contó y luego me lo contó a mí y yo se lo estoy contando a ustedes. Porque si se lo dijo a Pablo y Pablo me contó, es que también me lo dijo a mí. Y si yo le estoy contando a usted, es porque también se lo está diciendo hoy. Amén. Entonces dice, pero Él me dijo, ¿quién dijo? Pablo, te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Inmediatamente. ¿Eso le dijo quién? Dios. Que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Un ejemplo. Si tú eres muy mal geniado, cada que te dé mal genio, tú te desnudas delante del Padre, no se tapa con hojitas, se desnuda delante del Padre y le dice, no aguanto este mal genio. Confieso que soy un inicuo y mantengo mal geniado.
Si usted es muy chismoso, Señor, perdón, me vengo a quitar la ropita hoy y te vengo a confesar que me encanta el chisme, que me encanta hablar del prójimo, que me encanta ofender, que me encanta gritar, que me encanta decir palabras duras a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mis amigos, al que sea, porque a veces al que uno más ama es el que más duro le tira, ¿cierto? Al que más confianza le tiene, supuestamente. Nos desnudamos delante de Él y reconozco que soy débil. ¿Estamos reconociendo hoy que somos débiles? Sí, iglesia, ¿sí o no? Porque Dios dice que si nosotros no reconocemos pecado, le estamos diciendo, oiga, usted es mentiroso, yo pecado no tengo, óigalo pues. ¿De dónde salió? Yo no le hago mal a nadie, yo no fumo, no veo, no juego cartas, no sé qué va a decir. Bueno, no, perdona, claro, no es malo jugar cartas. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cada vez que yo le digo al Señor, soy débil, me pilló desnudo, Él va y toma de las pieles de los animales y de Él mismo en su misericordia me hace ropita. Mire qué precioso, ¿sí te acuerdas de eso? ¿Cómo así que con hojitas, mis amores? Sé que pecaron, pero mi gracia es tan perfecta que si tú te dejas ver la desnudez de mí, yo voy y traigo de las pieles de los animales y te hago ropa y te visto de lo mismo mío, de lo mismo que Él hizo. Yo te voy vistiendo para que no pases vergüenza en la tierra mientras yo voy por ti. ¿Y qué significa cubrirme de la piel de los animales? El perdón. Me viste otra vez, no me deja desnudo avergonzándome. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Para Dios es mejor que tú digas, sí, me declaro culpable, reconozco, uy, qué vergüenza, fallé otra vez, les pido perdón, a decir, yo, oiga, es que no vieron lo que hizo el otro primero. Dios dice, jactémonos de que somos pecadores y débiles, como lo dijo Pablo. Yo me jacto en mi debilidad, en creer que soy un pecador. Eso es lo que le agrada a Dios. Y así tendremos del vestido de Él. Muy bien, y ahorita el 10. Terminamos con el 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos. ¿A cuántos insultan aquí? ¿Cuántos tienen privaciones, se privan de cosas por amor a Dios? ¿Sí? Dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces cada uno de nosotros reconocer delante del Señor que sí, la embarré. Es mejor jactarse de que la embarramos, de que siempre estamos haciendo las cosas mal, que necesitamos la ayuda del Padre, para que si yo conozco esa debilidad, Él me perfecciona con su gracia. ¿Con cuál gracia? El perdón. Mira, te resumo en esto para que lo lleves en tu corazón. Estamos en un periodo de gracia. ¿Sabe qué significa el periodo de gracia? En que se está tardando la venida del Señor, se está tardando la ira, porque Dios quiere que nosotros reflexionemos y nos está dando más tiempo. Esa es la gracia, un poquito más de tiempo. Y que muchas veces en la palabra se ha mencionado que la gente cree, ay no, se está demorando, ese no viene. Él dice, yo no me tardo porque me quiera tardar, es porque quiero ser paciente un poquito y esperar hasta que tú tomes la decisión. Pero aunque Él esté esperando paciente, se nos llegará la hora y el momento y que no nos hayamos arrepentido. Entonces, el Señor quiere corazones arrepentidos. Quiere entregarte el don del arrepentimiento para que la gracia abunde en medio de nuestro pecado y que la gracia, que es el perdón que necesitamos de Él. Mira, iglesia, por eso nosotros no perdonamos al prójimo, porque creemos que no tenemos pecado. Entonces, como no vamos a Él a que nos perdone, somos duros para entender a los que fallan y perdonar a nuestros hermanos. Porque como no vamos por el perdón, no necesitamos. Entonces no estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. También por eso no hay libertad en la alabanza. Cuando yo no me muevo en la alabanza, cuando no la disfruto, es porque no he sido libre de muchas cosas y no estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mí. Ponte de pie. ¿Qué tal si valoramos esa gracia, iglesia?
sintiéndonos de verdad pecadores, sintiendo que no hemos podido, que seguimos en iniquidad y que lo necesitamos a Él. Confiésale ahí, siéntete pecador, iglesia, desnúdate, empieza hoy a desnudarte delante del Rey y que el Espíritu Santo te diga: mira, eres mentiroso, eres malgeniado, eres orgulloso, amas el dinero, amas lo material, y que tú escuches esa voz y al escucharla puedas pedir perdón por engañar a las personas, por ser mentiroso, por hacer cosas a escondidas de Dios. Pues tú crees que lo haces a escondidas de Dios, lo que no sabes es que Él te está mirando. Gracias, Padre, por este tiempo. Escucha cada corazón que necesita de ti, Señor. Gracias, Padre, por el poder que tú nos has dado en Cristo, que es la gracia que necesitamos en esta tierra para poder, Señor, contrarrestar y hacer esa guerra en la tierra como en el cielo, de que podamos vencer al enemigo como tú lo venciste, Jesús, como lo vencieron los ángeles en el cielo. Así queremos, Señor, vencer al enemigo en esta tierra mientras tú nos tengas, pero con tu poder, no con nuestro conocimiento. Gracias, Señor, por estas historias preciosas que tú has permitido que entendamos para sanar nuestra mente y limpiar nuestro corazón. En el precioso nombre de Cristo Jesús, quedamos en ti para que tu presencia, tu sabiduría y el don del arrepentimiento estén con nosotros. Amén.